Buenas tardes, les habla Nancy Santiago Capetillo desde la Librería Mágica en Río Piedras para el mundo. Agradecemos a Radio Raíces de San Sebastián que está retransmitiendo esta presentación. Hoy es la presentación del libro Historiografía Arqueológica, Teorías aplicadas al Nuevo Mundo. Para hacer un poquito de trasfondo, soy arqueóloga, historiadora, editora y trabajo dando clases, conferencias en distintos lugares. La historiografía arqueológica es un trabajo que surge después de 10 años de investigación. Es una investigación bastante exhaustiva sobre la arqueología que se ha hecho en América, particularmente la arqueología, las teorías arqueológicas que van a trabajarse en todo el ámbito latinoamericano, americano, estadounidense, de Canadá, es desde la punta de Alaska hasta la punta de la Patagonia. ¿Qué me mueve a hacer este libro? Buscando las teorías arqueológicas para trabajar mi tesis doctoral, que es la historia de la investigación arqueológica en Cuba, siglos XVI al XX. Es una de las inquietudes que yo he tenido siempre sobre por qué las teorías se ven desde el momento eurocentrista y desde el momento estadounidense, y no se toma en consideración las teorías que se están realizando a través de toda América, porque el punto de vista eurocentrista no es el único que existe, tampoco el anglosajón ni androcentrista. Van a tener que disculpar los ruidos de trasfondo, porque están haciendo reparaciones en la calle, ¿verdad? Tú y yo vinimos vestiditos iguales, ¿Verdad que los dos sí? de rosado. Esto es increíble. Ni que no hubiésemos hablado. Buenas tardes a todas, amigas y amigos. Daniel Nina aquí en Club de Lectores, como todos los sábados a las 2 de la tarde, desde San Juan, Puerto Rico, para el resto del mundo. Y estamos hoy con la queridísima amiga Nancy S. Pero es que es cómico, porque es Nancy R. Santiago Capetillo, pero nombre de escritora. Nancy S. Capetillo, tiene varios nombres. Yo dependiendo de cómo ella quiere estar, pues la publico con distintos nombres. Hay días como que está más cercana a los Santiago, hay días que está más distante. ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, gracias al Padre Celestial, dando gracias a Dios por este día y por esta oportunidad que ustedes nos dan. Pues estamos aquí, venimos todos trasquilados de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara, México, que es un súper evento. Sí, he Pero estado allí. acaba uno, yo descompensado en las condiciones de salud en que ando, y tengo altas y tengo bajas, así que estaba en baja hoy, por eso me tardé unos minutos en lo que me componía. Pero contento de tenerte aquí, gracias al equipo de trabajo aquí en el estudio de la Torre Mágica. Adrián Ciaga Pérez en la producción siempre general, aunque de vacaciones, Alejandra Ortiz Arraiza, y en la asistencia del mercadeo aquí en la torre, el compañero José Ravelo. Y entonces yo, como ya tú sabes, andaba afuera y volviendo. Me habían dicho que íbamos a hablar de tus trabajos, pero yo pensaba que era de otro. Pero vamos a hablar de de historiografía, arqueología, teorías de aplicadas al nuevo mundo. Y te estaba escuchando en la conversación que estabas haciendo, que esto es un rollazo que estamos todos metidos, y sobre todo los historiadores y los arqueólogos, los antropólogos, los arquitectos, los sociólogos, los juristas, de qué es nuestro y qué nos impusieron, ¿verdad? Y dentro de esa conversación, redefinirlo todo es como un gran ejercicio de vida para poder explicar la vida, no como nos las cuentan ellos que la expliquemos, sino como nosotros la explicamos. Y sabes que cumplimos esta semana 3 semanas de la partida del querido intelectual, amigo, había estado en Puerto Rico, lo habíamos invitado en el pasado, Enrique Dussel,
que se lleva consigo un planteamiento de esta conversación muy importante, que es la descolonización cultural, que es parte de todo ese tejido de lo que podríamos llamar estudios postcoloniales Ujú. desde Latinoamérica y no desde Latitudes. otras latitudes, porque hay distintas acepciones. Está el movimiento indígena de la India, quiero decir, perdóneme, el movimiento australiano también. O sea, nuestro querido puertorriqueño, amigo, conocido, Ramón Tito Grofogel, que es bien fuerte en esto, de la Universidad de California, Nelson Maldonado, de la Universidad de New Jersey. O Ujú. sea, hay mucha gente que está diciendo cosas, pero Enrique Dussel, Boaventura de Sosa Santos desde Portugal, pero muy aferrado acá, Aníbal Quijano, entre otros, Agustín Lao, gente que han ido aportando, así que te escucho. ¿Qué es esto de una historiografía arqueológica? Y con alguna nota bien bonita que quiero darle el anuncio allí al centro de trabajo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde estuve no me pregunten dónde queda porque me dijeron que no lo dijera, pero estuve en la Galería Nacional viendo tantos trabajos interesantes, tan bien Ajá. cuidados por el pueblo de Puerto Rico, tan bien cuidados. Así que no me cuentan, hay 40.000 obras tan bien cuidadas, de la que yo me quería llevar un chinchín y la vi. Yo no tomo fotos porque eso le pertenece al pueblo, como yo voy a estar ahí con propiedad intelectual de otro. Pero estuve con Ramón Frade, El Pan Nuestro, verlo en original a un pie de distancia, eso es extraordinario. Así que cuéntame. He estado allí Tú también. has estado, tú sabes Sí, dónde yo hablo, allí con la querida amiga Laura Quiñones. pues la particularidad es que yo me encontraba cuando estaba haciendo mis trabajos de maestría y de doctorado, que para acudir a las teorías tenía que irme todo el tiempo a los libros en inglés, porque los libros en español solamente encontraba uno de España y visto desde el punto de vista europeo. Y entonces, ¿qué pasa con los de acá? Cuando ha habido un movimiento tan importante como el movimiento de teoría latinoamericana en arqueología y antropología. Y eso pues me causó mucha curiosidad. Y comienzo a buscar y rebuscar y encuentro que el proceso de arqueología, aunque no tenía ese nombre, se estaba haciendo desde la época de la colonización por los personas que escribían en ese momento, los escribanos, los que escribían sobre sus viajes, pero entonces incluían procesos etnográficos, procesos antropológicos, procesos de arqueología, porque iban encontrando piezas. Una diferencia bien grande es que cuando en Europa se encontraban las puntas de flecha, en América las estaban usando porque todavía estaban los pueblos ahí usando ese tipo de armas. Cuando estaban utilizando las vasijas, que allá se encontraban los pedazos de vasijas y qué sé yo qué, acá se encontraban las vasijas completas porque las estaban utilizando en el día a día. Encontraron los indígenas, los pueblos originarios de nuestra América, y lo que hoy es la América hispana, los encontraron y los trabajaron. Y entonces tenemos desde el siglo XVI personas que escribieron de lo que estaban viendo, y eso era etnografía, etnología, arqueología, hasta cierto sentido, porque coleccionaban para llevarse. ¿Cuál fue el primer coleccionista de las cosas de América? Ptolomeo. Cristóbal Colón, Ah, que fue el primero no, que se eso los fue un llevó. ladrón, eso es un ladrón. Pero es que ponlo como saqueador, ponlo como tú quieras, pero fue el primero que se llevó colecciones de aquí Claro, claro, para claro, Europa. claro. Y allá las pusieron en museos, porque eran piezas museables. Ujú. Cuando le llevan a Cisneros, la cantidad de indígenas, porque le llevaron gente también, pero también los artefactos que esa gente usaba, ¿qué hizo Cisneros? Empezó a distribuirlos a sus amistades, las mandó a la universidad, a las universidades para que los expusieran. Ujú. O sea, que es un proceso de arqueología. No tenía ese nombre, no se le llamaba así, pero eso era lo que él estaba haciendo. Ok. Esto es interesante porque diste una clave que no lo había pensado. El relator original, por ejemplo, el que yo manejo, Bartolomé de las Casas, que empieza a documentar ese momento
las, las fuentes bibliográficas o los saberes que él utiliza son normativamente originales ahora. Por lo tanto, no vienen del viejo mundo, de ese mundo de ellos, No. sino se suscriben aquí. Lo único que los escriben desde su punto de vista. Ok, Y entonces nosotros tenemos que hacer el filtro para saber qué era lo originario, qué era lo que querían decir y lo que querían hacer. Pero el primero, Ramón Pané. ¿qué En es el de dónde? segundo, viene de España en el segundo viaje de Colón. Ok, Colón le dice, vete con esa gente y mira a ver qué es lo que ellos hacen. Indícame qué es lo que ellos hacen, cómo viven. Fue el primero en conocer una lengua indígena y se va y vive, convive con los taínos de Santo Domingo. Habla de que hay algunos que tienen una forma de hablar distinta, que son los macorices, según Pané. Y es el que nos dice a nosotros sobre la cosmogonía de nuestros indígenas, de los de aquí del Caribe. ok. Entonces, dentro de esa consideración, ¿cómo tú rescatas ese momento original y cómo lo traduces? ¿O cómo lo reinventas? ¿O cómo lo explicas ahora con nuevas herramientas? Pues lo que hice fue una historiografía. Me fui a buscar todo lo que había escrito acerca de eso. Y lo incluí aquí paso por paso, tomando siempre en cuenta que los del norte tienen ya unos trabajos hechos y que no los puedo dejar atrás porque sigue siendo América. Y entonces, ¿qué hago? Tomo a el clásico de Estados Unidos, que es el de Renfrew, no, ese es de Europa. Ay, Dios mío, se me escapan los nombres con la emoción que tengo. Con Wiley y Sabloff, que escriben la historia de la arqueología estadounidense, y cojo todas las teorías que ellos utilizan. Me voy con Renfrew y Van, que tienen la arqueología de Europa, y entonces me voy con las teorías de trabajos latinoamericanos que hace Restrepo originalmente y yo le añado y lo pongo a la misma vez que están sucediendo en esos lugares, los estoy poniendo a la par de cómo van sucediendo en América y cuáles son los puntos de vista y cómo es que los relatan. Y eso que es lo que yo creo que es lo más vital del libro, es la comparación de las teorías de Estados Unidos, de Europa y de América Latina. ¿Y qué encontraste en el desarrollo de las teorías aquí en América Latina? En lo que todavía no se llama América Latina, pero ni América todavía, en este mundo Acá interpretado por ellos. de lo más que me llamó la atención es cómo ellos, como en América Latina, se particularizan unas teorías y se adaptan a la actualidad del lugar, el que fuera. Por ejemplo, cuando acá en Estados Unidos se estaba hablando de un periodo especulativo y tienen todas unas tablas de personas que hicieron todo ese periodo especulativo, que por cierto empieza cuando se crea el Buró de Etnografía Americana con el Museo Smithsoniano, pues a partir de ahí ellos empiezan unos periodos que vienen a cubrir las áreas que ellos están trabajando y que están bregando. La fase especulativa en Europa comienza un poquito después, pero entonces acá no hay periodismo especulativo en América, porque ya nosotros estamos en un proceso distinto. Nosotros estamos en el proceso no especulativo, sino en el proceso de pura curiosidad y escribir lo que es los cronistas. Aquí estarían los cronistas, la época de los cronistas, pero los cronistas escribían según su criterio, no había ninguna teoría, no había ningún método, aunque algunos de ellos hicieron unos métodos increíbles, déjame Claro. decirte. Por ejemplo, Cobo en el Perú hizo unas descripciones increíbles en sus crónicas. Y hay una serie de cronistas que nosotros desconocemos y los incluye en este libro. Por eso es que se llama historiografía arqueológica, porque va recopilando sobre los trabajos que se van haciendo en toda América. Sí.
en el periodo, por decir algo, inicial de esta intervención indebida que hicieron con nosotros. Yo hablo muy mal de ese periodo. Y dentro de esa conversación, ahí rescatamos el proceso, las metodologías, por decir algo, originarias, Sí, y luego de esas, hoy las podemos teorizar de otra forma. exacto. Bien, ¿cómo tú las teorizas hoy? Pues fíjate, para decirte, hoy sería un periodo de descubrimiento. Sería más descubrimiento que otra cosa. Y ahí sí hay descubrimiento porque es descubrimientos de procesos de los pueblos, de cómo funcionan los pueblos, de cómo los pueblos viven, de cómo los pueblos trabajan. Es la parte de que llamaríamos si fuéramos eh, si fuéramos a utilizar a Marx, el periodo de productividad, cómo era que producían, cuál era la producción, en qué momento llegó la producción a convertirse en método de canje. Eso, todo eso se va encontrando en el camino. Pero desde el punto de vista nuestro, tenemos que tener como cierta delicadeza, cuidado, porque hay que tomar lo que ellos escriben, lo que los cronistas escriben, nosotros tenemos que tomarlo con muchas pinzas porque están trabajándolo desde su visión eh, católica, ultracatólica, y lo están viendo como estos demonios y estos diablos que están eh, adorando unas imágenes falsas y qué sé yo, pero esas imágenes falsas las describen. Y ahí en esa descripción es que podemos trabajar los que somos de la arqueología y de la antropología. Estamos aquí en el programa Club de Lectores todos los sábados a las 2 de la tarde, transmitiendo desde las plataformas del Pozo Antillano y desde Radio Raíces de forma simultánea en San Sebastián del Pepino, AM 1460. ¿Cómo se diga? 1460 AM o 1460 AM o AM 1460. Allí en la tierra de Ramón Edwin Colón Prats. Saludamos a toda la delegación de Puerto Rico que ya hoy ha regresado, hoy sábado. Algunos con mucha vitalidad, otros más cansados. Yo estoy en el grupo de los más cansados. Desde Guadalajara, México, donde llevamos 104 libros puertorriqueños, que estuvo genial, y hemos hecho un baquine no, sería un carnaval. Hicimos un carnaval de libreros, de casas de distribución. Ha sido un exitazo, así que próximamente a la matrícula del PEN le vamos a estar rindiendo informes sobre esto, pero queremos darle las gracias a toda la gente que colaboró con el PEN de Puerto Rico, a todos los escritores y escritoras que enviaron sus libros, a toda la delegación. Yo la encabecé como presidente del PEN, pero a mis colegas de la Junta Directiva, a Alberto Núñez, tesorero, a Astrid Guerra, secretaria, a los vocales Iris Tocuño y Manuel Rivera, Ángel Manuel Rivera Rivera, y a los 20 y pico escritores que fueron, que llegaron. Es increíble la cantidad de gente que llegó, más todos los escritores puertorriqueños que descubrimos, no de la diáspora americana, sino de la diáspora latinoamericana. Esto fue lo más curioso, gente viviendo en América Latina que se pronuncian como escritores y escritoras y que estuvieron allá con nosotros. Le damos las gracias a la dentista Wanda García por apoyarnos siempre en su clínica dental, al 787-287-0315, al 787-630-0082. También a José Raúl Cepeda, parlamentarista activo en el movimiento cooperativo. Puede ayudarlos ustedes en las reuniones de asociaciones de residentes, juntas de cooperativas, etcétera, al 787-406-1390. Al libro Consigue desde mi ventana, de Aida Mendoza, que se presentó en México, impreso, publicado por la editorial Correctores de Escritos MX, un libro extraordinario en categoría híbrida entre poesía y cuentos cortos. Se consiguen en las librerías locales, y dentro de esa conversación también le damos las gracias a la óptica del desierto de Iris Miranda de Mente en la Librería Mágica, y también al compañero Daniel Torres, mi tocayo que anda por allá hace un rato, y su libro Páramos de Amor, que está en las escrituras del VH y SIDA, de la poesía puertorriqueña, disponible en el hashtag Libera tu Lectura, y es auspiciado por editorialemergente.com.
Bien, nosotros hemos estado hablando de este libro. Yo traje el otro, el Lexicón de Poliglota de Arqueología, que ahí también lo firma Nancy R. Santiago Capetillo, porque es que tú firmas distinto, que es otro trabajo en varios idiomas. Pero antes de seguir, ¿quién es Nancy? ¿Roberta o Rosalinda? Cruz. Ruth Nancy Santiago Cruz. Capetillo. ¿Quién es Nancy? Pues Nancy es principalmente madre y esposa. Ajá. Después, mi primera maestría fue en traducción. ¿Así? Sí, y por cierto, quería dar el pésame a la familia de mi querida amiga Tamara Escribano de Jesús, que muchos la conocen por Tami en la época de la Nueva Ola, pero era una cantante operática exquisita que acaba de partir al infinito. Y es es un dolor fuerte que tenemos, porque era un ser excepcional, excepcional. Estuvieron aquí en UPR. Estudiamos juntas precisamente la maestría en traducción. Ella termina y se va para Francia, yo me quedo acá, ella hace su familia, yo hago la mía, y no nos vimos hasta que retornamos al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y nos volvimos a encontrar. Y de casualidad, yo acabo de regresar de Cuba, por razón por la cual no fui a Guadalajara. Esto, y cuando yo estoy haciendo mi tesis doctoral, voy a Cuba a buscar información, porque mi tesis doctoral es la historia de la investigación arqueológica en Cuba, siglo XVI al XX. Y me encuentro con ella allá, que está haciendo lo mismo para su tesis. Así Está que estudiando aquí ella. ella estudiaba en el centro, y para su tesis estaba trabajando a la parte cubana de sistemas. ¿Sí? Y entonces nos encontramos allá y aquello fue una alegría tan grande. Y compartimos mucho. Terminamos de hacer el doctorado y ella me lleva a su escuela para que dé un taller a los niños sobre arqueología. En Puerto Rico. Sí, en Buchanan, ella trabajaba en Buchanan, en Antilles Middle School. Y, y conservo una placa que ella me entregó preciosa también de esa actividad. Esto, pues, y me dio mucho dolor saber que había partido, porque Siento, lo siento. son gentes tan valiosas, maravillosas. Bueno, pues entonces Nancy eh, termina su primera maestría, con eso comienza a hacer una compañía y en el 2005 consigue una beca para trabajar, para estudiar en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y hago una segunda maestría en estudios puertorriqueños. Y el producto de esa maestría fue la tesis que compuso este libro. Luego, inmediatamente sigo y hago el doctorado. Terminé el doctorado en el 2013 y de inmediato me metí a hacer la maestría en arqueología, a pesar de que ya tenía todos los créditos de arqueología tomados dentro de la maestría en estudios puertorriqueños. Los repetí porque era la condición que ellos tenían. Los repetí, hice mi maestría en arqueología. Allá en el centro también. En el centro también. Eso me valió para que estuve un año y algunos meses de directora del programa de arqueología y patrimonio del Instituto de Cultura Puertorriqueña. eh, y estoy haciendo trabajo de arqueología ahora mismo. En tu centro de trabajo, ¿qué es? En mi centro de trabajo, que es mi casa en este momento. Ok, está bien. Porque me retiré de mi compañía después de 40 años. ¿De verdad? Sí, ya está la próxima generación, ya está trabajando eso. Y es una compañía que se dedica a administrar vivienda de interés social, tanto égidas como vivienda pública, como sección 8 cooperativa, o sea, de todo lo que Y en el instituto tú no trabajabas. yo trabajé un año y algunos meses, Ok. pero ya me había retirado de mi compañía. Eso fue más reciente. Sí, eso fue de ahora en el 2021 y 2022, De arqueólogo estuviste. de directora del programa de arqueología y patrimonio. Qué fascinante. Porque aquí, después que uno ve la galería donde yo estuve sin Qué entrar, bueno que no viste lo de arqueología porque tú no hubiese salido como saliste. ¿de verdad? Sí, en la parte de arqueología está muy abandonada, definitivamente. Tienen un depósito, están allí las piezas, están resguardadas, pero no están cuidadas y no están analizadas. Allí están las piezas que se recogen mayormente en la arqueología de contrato,
que se siguen almacenando. Es un almacén más que otra cosa. Pero no se está haciendo este análisis de esas piezas, no sabemos por qué, cómo, cuándo, en qué periodo, no lo sabemos. Y hay miles de piezas allí, miles de piezas. Ok. Cuando hablamos de arqueología, para que la gente nos entienda, ¿de qué estamos hablando? Estamos Que es distinto a hablando, antropología, que a veces la gente se confunde. bueno, lo que pasa es que en la Academia Europea, pues la arqueología está debajo de la antropología. Ok. En Puerto Rico, pues la arqueología es aparte. Hay una maestría en arqueología exclusivamente. No es maestría en ciencia, no, es maestría en arqueología. Así mismo está especificado. Eh, y la arqueología es la historia de la gente que dejó restos, no escritura como tal. O que la escritura no desconocemos cómo eh, interpretarla todavía. Y eso es lo que nosotros hacemos, levantar la historia de esos pueblos que nos dejan unos restos materiales, unos artefactos, pues, que pueden ser de piedra, que pueden ser de madera, que pueden ser de, de vasijas de barro, pueden ser distintas cosas que nos indican cómo es que ellos van a trabajar su vida, cómo ellos la vivieron, cómo ellos hicieron lo que hicieron. Esa es la arqueología básicamente. Bien. Es una disciplina eh, que tuvo un valor social muy importante aquí, gracias a don Ricardo Alegría, eh, y uno sabe qué pasó, pero en estas últimas generaciones de administradores como de ciudadanía, ese valor social se ha perdido. Y entonces se ha privatizado también porque muchos de los arqueólogos que son contratistas de construcciones, que están allí inspeccionando si hay un asentamiento y todo eso, eso ha causado otras conmociones. No voy a entrar en detalle de de lo bueno o lo malo, pero ha habido un retraimiento del rol del Estado en la preservación. Y esto es una pregunta, yo estudio arquitectura por placer y es una pregunta de mantenimiento de patrimonio. ¿Para qué conservar el pasado, los objetos del pasado? Bueno, principalmente porque son el registro, la memoria de lo que pasó con nosotros. Nosotros no salimos de la nada. Ni nuestra historia empieza en 1492. Nuestra historia empieza 6.000 años antes. Tenemos evidencias en el Caribe de piezas que tienen más de 6.000 años. O sea que nuestra historia tiene una trayectoria mayor a la que la gente imagina. Y esa trayectoria tenemos que entenderla porque ¿cómo es posible que nosotros genéticamente nos comportamos como nos comportamos? Lo traemos desde esas épocas, no es de ahora. Cada pueblo que llegó nuevo traía unas costumbres. Si vinieron a pelear con los que ya estaban, pues era confrontación total. Pero si lo que hicieron fue, este pueblo, pues está bien, nosotros podemos estar ahí, hay suficiente espacio. Y siguieron integrando las ideas, pues se fue componiendo un nuevo pueblo. Y así le dicen taínos, pero no sabemos cuántos pueblos estaban bajo ese nombre de taínos. Eso es algo que todavía no sabemos porque tenemos evidencias de que hubo más de una oleada de personas que vinieron del norte, por Yucatán, por el sur, desde Brasil. Hay evidencia de identificación de piezas que son increíblemente similares. O sea que nuestra historia en aquella época no había pasaporte. Sencillamente se montaban en su canoa y runtuntún. Y cuando llegaron los españoles muchos tienen que haberse montado en su yolita y se fueron también. Ujú. O sea, eso es, Entonces, dentro de esa conversación, este,
a mí me parece interesante esto porque es valorar algo que hoy no se valora, sobre todo en una sociedad del consumo donde todo es desechable. La dificultad es que no la valora algunas personas, pero tú te vas a internet y te venden un adoquín de San Juan en qué sé yo cuántos miles de pesos. O sea, el valor está. Lo que pasa es que el común de la gente no entiende esa valoración. Muchas veces se ha recogido piezas arqueológicas que las tenía una persona, murió y los que le sucedieron pensaron que eso no servía para nada y las echaron al zafacón. Y del zafacón se han recogido. En el instituto hay colecciones completas que fueron así. Hay otras colecciones que hubo que luchar para tenerlas, como las que luchó don Ricardo con la colección Jungham, lo que tenemos de la colección Jungham. Sí, vi parte de ella ahora. Interesante. Eh, ok, entonces preservamos el pasado. ¿Qué hacemos con eso? Porque diste un toque que a mí me interesa mucho, que es la construcción de la identidad nacional hoy. Entonces, uno piensa muchas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo cómico. Aquí empezamos con un chiste y terminamos con un chiste, ¿verdad? Entonces, yo no creo que eso es muy español. Yo creo que eso a lo mejor tiene que ser más taíno. Yo no estoy claro si esa era muy africano. ¿Por qué? Porque es que los maltratos fueron diversos. Pero estos taínos de aquí tienen que haber sido unos rambimbones ahí cómicos, esto y lo otro, ligeritos. Ellos Porque tienen hay que... mucho comportamiento actual que tú dices, ¿de dónde sale Exacto, esto? exacto. Entonces, es la formación nacional. Ujú. Pero eso sería más eh, no antropología que arqueología. Está mezclado, porque Ok. la arqueología te va a dar la evidencia que necesitan los antropólogos y que necesitan los historiadores. Mm, Te va a dar unas evidencias de eso que estaba pasando. Te puede dar evidencia de la razón por la cual eso estaba pasando. Y eso es parte del proceso arqueológico. ujú. Bien. Entonces, dentro de esa conversación, tú has escrito una serie de libros Ujú. que han ido documentando tus tesis de maestría o doctorales, pero también tu trabajo de investigadora. ¿Cuántos libros tenemos ya? Pues tenemos estos dos, el lexicón políglota de arqueología, que en estos momentos estoy en el proceso de ampliarlo, porque originalmente yo trabajé 2.500 términos. Ahí Ok, solamente hay 300, ok, pero me falta aumentar porque eso es solo parte. Ese trabajo es un trabajo que hice basándome en toda la literatura arqueológica del Caribe y cuáles eran los términos que se repetían. ok. Porque hay algo realmente importante en la arqueología. Allá abajo en Trinidad y Tobago encuentran un aparato, el que sea. Esto se llama ringlín, pero acá en Cuba vienen y lo encuentran y le dicen que se llama reglón. Y entonces cuando va el arqueólogo, yo encontré un ringlín, no que renglón, que ringlín, que renglón. No, hombre, el ringlín es renglón. Lo que pasa es que aquí le llaman ringlín. Pues vamos a agruparlo y a tenerlo en un lugar donde cualquier arqueólogo pueda ir y decir, mira, ringlín y renglón es lo mismo. Esa es mi preocupación. En 1951 en Cuba, don Ricardo fue a esa reunión. Se reunieron los arqueólogos más importantes de toda América en busca de unificar el vocabulario arqueológico. Y terminó como el Rosario de la Aurora. Claro, No se ponían porque el ego, no que lo tienes que llamar renglón, no que lo ya tienes que llamar ringling. Mira, vamos a llamarlo de las dos formas. No hay necesidad de estar poniéndonos unos contra otros. Vamos a aprovechar que tenemos esa variedad y vamos a incluirla en un solo sitio donde podamos saber qué es de lo que se está hablando. Que no se pierda porque dice renglón y qué caramba es el renglón. O ringlín, qué caramba es ringlín. Pues vamos a buscarlo. Mira, es lo mismo, es esto. Y resulta que por allá le dicen con chuflo. Pues, ¿qué importa? Como sea que se llame, eso es un artefacto similar en los distintos sitios. Y eso fue lo que yo traté de hacer con este trabajo del lexicón. y hay otro más. El otro que tengo es el producto de mi experiencia familiar.
Yo tengo un niño con autismo, con Asperger, y tengo mi otro hijo, pues tiene déficit de atención y tiene dislexia. El pequeño tiene dislexia, disgrafia y discalculia. Así que eso significa que es una variedad de muchas cosas que yo tenía que bregar y no sabía cómo bregarla, porque en la época en que tengo mis hijos, de eso no se conocía mucho. Sí, hoy ya son adultos. Sí, 42 y 36. Pues la cuestión está en que buscando alternativas para colmo de males, nos quedamos mi marido y yo literalmente en la calle, y tuvimos que repechar sin ayuda en la casa, porque mientras yo trabajaba y él trabajaba, teníamos ayuda en la casa. Pero cuando nos llegó a hacerlo a nosotros, con el agravante de que nos enteramos de que ambos tenemos déficit de atención, Tú y tu marido. razón por la cual nuestros hijos salen con déficit de atención. Y para poder trabajarlo, nosotros no teníamos 2 días iguales. Y entonces, ¿qué hice? Pues me puse a ver, a ingeniar de qué manera. Y establecí un método de organización del hogar. Y ese fue Mi bebé no trajo instrucciones. Qué buen título. Qué buen título. Y de hecho, en la portada aparece una cigüeña con el bebé en el pico y el libro cayéndose. El libro de las instrucciones cayéndose del bebé. Así que es algo que no teníamos conocimiento y yo me tuve que empezar a entrenar y a investigar. De hecho, eso produjo que yo visitara más de 500 escuelas en Puerto Rico dando los talleres de déficit de atención ¿De verdad? para padres y para maestros. Wow, impresionante. Hay algo aquí que a mí me sintoniza, porque volviendo al tema original del libro que estamos tratando hoy, que se llama Historiografía Arqueológica, Teorías aplicadas al Nuevo Mundo, de la compañera Nancy Ruth Santiago Capetillo, tengo que ser cuidadoso con todos los nombres, que es el dato que cuando empiezan estas categorías déficit, no déficit, esto y lo otro, yo a veces tengo problemas porque son categorías normativas del otro, Sí, que me encapsula. Y yo soy sapien, tú eres sapien, pero los sapiens de una región no son iguales que los de la otra región. Tenemos el mismo sistema biológico, etcétera. Y esto lo digo porque acaba uno recibiendo las drogas del otro para uno mantenerse orientado esto y lo otro, cuando yo pienso, que era mi caso, que eso era una virtud en lugar de algo a controlarlo. sí. Así que cuando yo descubrí que mi cabeza andaba en 7 sitios a la vez y que me trataron de reprimir en el sistema escolar tradicional, yo no entendía por qué me reprimían tanto. Me acuerdo porque esto lo descubro cuando estoy haciendo mi doctorado en Inglaterra, que yo me iba a una biblioteca de Derecho Extraordinaria a escribir allí y yo descubrí que yo lo que tenía que tener era un papel, porque mientras yo iba leyendo para mi tesis, me iban surgiendo otras ideas que no tenían nada que ver con eso, yo las apuntaba. De esas 100 ideas, por darle un valor, si implementaba una me sentía complacido porque me acordé, la documenté y la implementé. Y entonces la gente cree que yo soy, que ando en 1000 sitios. Yo tengo un sistema de organización bastante extraño, pero sumamente eficiente, de estar produciendo 1000 cosas a la vez con un equipo de trabajo extraordinario que me permite hacerlo, pero es porque tengo una cabeza de planificación que veo todo el universo y digo prioridad, no prioridad, acción. Y entonces, pero es que lo he cultivado por mucho tiempo. Cuando yo era chiquito, que me catalogaron de todas esas cosas terribles, mis papás que eran unos locos divinos, porque yo he llegado a la conclusión que eran unos locos divinos, no eran unos tipos muy racionales por las cosas que nos hicieron positivas. Pues la maestra no sabía qué hacer conmigo, con toda mi energía, y me sentaba frente al inodoro, con la cabeza abajo para ver el agua. Yo creo que eso era medio espiritual y espiritista, hoy podríamos hablarlo de otra forma, ¿verdad? Y yo me quedaba ahí, qué sé yo, una hora hasta que según ella yo me cargaba y me devolvían al salón. Yo no me acuerdo de eso dicho a mis papás, pues yo estoicamente lo asumí. Pero tú sabes que cuando yo volví al salón seguía hablando. Estamos. Porque yo veía eso como una terapia que me quería dar. Así que hasta el sol de hoy Tú sabes que yo soy más cuidadoso con todo eso porque me parece que los DCM, el uno, el 2, el 3, sí, el 4 nos han ya categorizado. está en el 5. Sí, estamos en el 5 y nos han categorizado de una forma de control social colonial que la detesto.
colonial. Yo te entiendo, pero también tengo que decirte que, igual que tú, yo me consideraba una persona de muchos principios, porque empezaba esto, empezaba aquello, empezaba lo otro, empezaba aquello, pero no los terminaba, no llegaba a conclusiones. Y no es hasta que descubro que tengo que empezar a organizar. Lo único que necesitaba era una agenda, lo demás yo lo hacía. Lo único que necesitaba era organización. Que en mi casa posiblemente mis papás estaban en lo mismo que yo, porque yo no tenía, nunca tuve de pequeña 2 días iguales. Ni mi mamá tuvo 2 días iguales. Ni mi papá tuvo 2 días iguales. Y cada cual estaba en lo suyo. Mami tenía hospedajes aquí en el barrio Amparo, que ya no existe. Mi papá tenía la tienda en el barrio Amparo. O sea que vivíamos en un ambiente, en una burbuja, donde allí había de todo, no teníamos que salir a ningún sitio. Si había que salir lejos, veníamos aquí a Río Piedras. Y lo había todo lo que necesitábamos. Pero por todo lo demás, era un ambiente, y esa forma en que me crié, o que me criaron, pues también influyó bastante en lo que yo soy hoy, ¿verdad? Pero tuve que repechar cuando entiendo que mis niños tienen unas formas diversas de aprender, distintas al niño común. Mi hijo pequeño fue uno que lo pararon frente a la escuela con otros niños, con 5 niños más, para que los demás supieran cómo no tenían que ser, cómo no se tenían que comportar. No Y se entonces permite hoy. eso fue una atrocidad. Y eso marca a una persona. Así que son cosas que uno tiene que... yo tuve la bondad maravillosa de tener una madre visionaria. Ella me colocó en la escuela de Isabelita Freire de Mate, en el colegio de Hostos. Y ahí yo hice hasta mi 8º grado. De ahí paso a Sotero Figueroa, que era una escuela modelo. Y de ahí a la universidad era muy rápido. No fue nada. Porque todo el proceso me fue integrando para que yo tuviera unas maneras y unas formas de aprender que, aunque fueran distintas, aprendía. Yo no me puedo sentar a leer como se sientan a leer las demás personas. Yo tengo que tener 3 libros a la vez. Y los estoy leyendo y estoy sacando y estoy buscando. Pero esa es mi forma de poder trabajar. Es un sistema. Pero bienvenida, qué bueno, porque le diste la vuelta al trompo y dijiste, ¿cómo soy yo? Ujú, No cómo ellos me quieren definir, cómo exacto. soy yo. Así que los procesos de aprendizaje, tú aprendes con 3 libros abiertos, otra gente con un solo libro, otra gente sin libro. Pero yo creo que la virtud es eso, que tú puedas Claro. identificar eso. Por eso te dije, yo tomaba notas y la gente cree, y ahora ya no las tomo, pero tengo 7 canales abiertos en la cabeza y estoy pendiente a esto, esto y lo otro. Tengo que darle seguimiento a algo. Hoy mis correos electrónicos son esta prioridad. Estos son los que voy a enviar hoy. Porque quiero adelantar. Ayer le envié una serie de correos estratégicos a 1 de diciembre. Me quedan 30 días hoy, 29 ya. Pero me permite eso, poderme organizar con mis talentos, Exacto. que son distintos al de los otros. Estamos aquí en el programa Club de Lectores, todos los sábados a las 2 de la tarde, hace 5 años, 10 temporadas. Este es el episodio 16 y dentro de el 13, es que 15. 15, es que yo no veo bien hoy lo que producción me dice, pero eso es un montón. Y estamos con la querida amiga Nancy Santiago Capetillo, que coincidimos en otras tareas también, que todavía no hemos hablado de eso, hablando de su libro Historiografía Arqueológica, Teorías aplicadas al Nuevo Mundo. Y ella, como ya sabemos, es una persona que se ha dedicado a escribir, a investigar desde la antropología, desde la arqueología y desde la historia, porque también ha trabajado la historia. Y ahí nos unimos también en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la APH, donde usted es secretaria, creo. Soy la secretaria de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y ahora estoy fungiendo de presidenta de la Asociación de Historia del Viejo San Juan, a falta de Carmen Alicia. A falta de Carmen Alicia, que era su amiga, hicieron un super congreso que me dio hasta envidia. Tenía clase, los sábados doy clase en la mañana, pero eso fue hace 2 sábados atrás, me El parece. 11 de noviembre.
El 11 de noviembre, sí, 18, 25, sí, hace 3 sábados atrás. Ujú. Vamos a hablar de ese congreso que les quedó tan bien. Ese congreso fue el primer congreso de la Fundación de las Ciudades. Se trabajó desde la Fundación de las Ciudades en Puerto Rico. Se trabajó cómo se ve la ciudad desde la literatura, desde el arte y desde Cangrejos. Ujú. Cómo Cangrejos funciona como apéndice y rectora de que la ciudad es echada hacia adelante. Es un congreso que planificamos Carmen Alice y yo, y gracias a Dios se dio muy bien. Y además, pues hicimos una mesa de despedida de Carmen Alicia. Carmen dice cuál era su apellido. Carmen Alicia Morales García, Que fue una mujer muy luchadora por la historia, sumamente. por llamarla la historia regional o microhistoria de la península del Viejo San Juan, que era donde ella se concentró en su trabajo. La gente habla de otras cosas que sí tienen valor social, los gatos y los gatos y los gatos, pero el trabajo de los historiadores de esa área, de esa península, hay que reconocérselo a ella y a ustedes los que trabajaron. Y en esa extensión al barrio Cangrejo, que es más allá en Santurce donde nosotros estamos. Por lo tanto, con eso la honramos, la despedimos. Usted escribió en el Post Antillano sobre ella. Ya no está con nosotros, pero está la asociación y La está el exposición evento. continúa. En noviembre, con la ayuda del Señor, tenemos, noviembre no, marzo del año que viene, tenemos una jornada que vamos a dedicar al enlace entre Logroño y San Juan. Logroño. Logroño, porque la carta fundacional de San Juan, esa carta la firma, se me escapa el nombre, no soy yo la medievalista, era ella, eh, quien la firma por el rey es una persona de Logroño. Cuando Carmen Alicia viaja a Logroño y les dice, mira, la persona que firma la carta fundacional de San Juan es de aquí, para ellos fue una maravilla. Y entonces hizo la conexión para hacer ese trabajo de una jornada entre Logroño y San Juan y que historiadores de allá trabajen los personajes que hicieron que en San Juan existiera una ciudad. Lo interesante es que San Juan es una ciudad medieval. Carmen Alicia era una medievalista estupenda, reconocida a través de todo el mundo, porque si algo tenemos que reconocer es que ella la buscaban de todos los congresos medievalistas para que expusiera. Y ella fue a Argentina, ella fue a Chile, ella fue a distintos lugares, exponiendo el San Juan medieval. Y gracias a Carmen Alicia se celebraron los 500 años de la fundación del Viejo San Juan. El Viejo San Juan, que aunque está en polémica si es el 21 o el 22, el 1521 o 1522, pero de todas formas está San Juan ahí y lo estamos se celebró. Ninguna entidad, ni pública ni privada, hizo nada por eso. Eso me di A cuenta. última hora Es que se eso era una arribó al encomienda de municipio. Ricky Rosselló y cuando lo votamos, yo creo que él se llevó la encomienda porque eso se iba a celebrar bajo Ricky Rosselló. Había una comisión, yo no voy a entrar en detalle, y después que lo votamos, eh, no sé qué pasa, y con respeto y cariño al equipo de trabajo de Carlos Ruiz en el Instituto de Cultura, eso como que no hubo más seguimiento. Pero fue el instituto precisamente el que nos apoyó a nosotras para poder echar hacia adelante. Hicimos una jornada de una semana de Mm, los 500 años de San Juan y se celebró de manera particular. ok. Fue espectacular. Todavía se puede conseguir en la página del Instituto de Cultura todas las ponencias. Si yo vi no solo el escrito que hiciste, sino también vi en otro sitio con Aida Mendoza que participó, estuvimos hablando de este evento. Yo creo que el país se defiende por nosotros. El país se defiende por una empleada pública como Laura Quiñones, de la cual voy a hablar majestuosamente, que es la que nos protege la Galería Nacional, Ujú. es como la curadora interna allí. Y se protege cuando lo repetimos, cuando lo afirmamos. El país sufre
con otra gente que le da igual preservar o no las piezas arqueológicas. Y no estoy hablando de los administradores de turno del Instituto de Cultura, sino de los que ponen el cascajo, el dinero, los que dicen la Junta de Supervisión Fiscal o Control Fiscal que me maltrata, el gobernador que no ve eso como una prioridad de país. Y es interesante porque esa vieja guardia, esto cuando uno empieza a reflexionar, sin entrar en apoyar o no a Muñoz, sino de don Ricardo Alegría, del propio Jaime Benítez, esos tipos tuvieron una cosmovisión de Estado Nacional sin Estado Nacional. Hicieron lo más que pudieron en un contexto muy colonial, muy terrible. Mientras estemos nosotros, eso se va a seguir defendiendo. Pero yo, por ejemplo, a través de la Comisión de Propiedad Intelectual del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, de la cual presido, pero antes de presidirla, hubo todo un debate de asistir a la preservación de la colección pictórica del país, porque yo no sé si vale un peso o vale 200 millones, ¿está bien? O 1.000 millones, pero que hubo idea para venderla, claro que las hubo, ¿está bien? Que está, Eh, que la tienen todavía. sí, pero ya estamos de pasada, estamos de salida, puede estar pinnotado como recurso si no pagamos, pero al principio la idea era vender cuanta cosa se pudiera. Y eso es terrible porque es un país en pérdida. Es la proyección de un país en pérdida. Ahora bien, nos quedan unos minutos y solo en 30 segundos para que me explique. Y estabas en Cuba. Porque los cubanos podemos criticarle. Usted critica lo que usted quiera. Cuando acabemos la crítica, empezamos a hablar de Cuba. Pues es un país extraordinario. Yo estuve en Maravilloso, Cuba recibiendo maravilloso. servicios médicos en agosto y me quito el sombrero. Así Es que una usted cosa. dirá, Yo estuve en el Congreso de Arqueología Colonial, ok, que se lo dedicaron a Lourdes Domínguez, que fue una profesora nuestra acá en Puerto Rico por mucho tiempo, más de 20 años. Lourdes estuvo en Puerto Rico. De hecho, levantó el programa de arqueología. Fue una de las pioneras en eso. Eh, y estuvimos por allá, gracias a Dios, fue una experiencia magnífica. El Congreso fue en Matanzas. qué bien, Yo tuve la oportunidad de cantar a capela en el Teatro Sauto, de allí de Matanzas, gracias al conservador de la ciudad, Leonel Pérez, que nos llevó a mi compañera que fue de viaje conmigo y a mí, nos enseñó el teatro por dentro, tiene las butacas originales, es una cosa espectacular. Eh, las, ¿Qué te digo? Las estructuras son que le quitan el hipo a cualquiera. Es una cosa maravillosa. La gente, qué maravillosa es la gente. qué bien, qué bien. Bueno, estamos aquí con Nancy Santiago presentando su libro Historiografía Arqueológica, Teorías Aplicadas al Nuevo Mundo. Nancy la consiguen desde su hogar en la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, en los circuitos de historiadores, y dentro de esa conversación la conseguimos como amiga siempre. Le damos las gracias a Wanda García, dentista, ubicada en Caparra Heights, 787-287-0315, 787-630-0082, al parlamentarista José Raúl Cepeda, al 787-406-1390. Desde mi ventana, Daida Mendoza, lo consigues en Puerto Rico al 787-557-6241 o desde México, donde también se puede conseguir. Óptica del Desierto de Iris Miranda, de la venta en la Librería Mágica en Río Piedras, y a nuestro querido amigo Daniel Torres por su libro Páramos de Amor, que se consigue con editorialemergente.com. A nombre del Posantillano, del colectivo de trabajo, Adrián Sacapera en los controles, Alejandro Ortiz Arraiza en la producción general de Vacaciones, y a José Ravelo Vigio, que está aquí con nosotros en la Torre Mágica, y sobre todo a este extraordinario ser humano llamado Nancy R. Santiago Capetillo. Gracias. Lunes a las Gracias a 6, ustedes, gracias a ustedes. Cultura 7D, martes a las 4, Río Piedras Cultural, jueves a las 4, Santurce en 5 y los viernes a las 6, Funche Caribeño. Será hasta entonces. Muchas gracias. Muchas gracias.